Buenos días con todos. Bienvenidos hoy a esta nueva sesión. Gracias por conectarse. El día de hoy, Michelle Guzmán nos va a presentar un artículo de investigación sobre Plasmodium vivas y el tratamiento de tafenoquina. ¿No? Michelle, te doy paso. Gracias, Eric. Bien, nuevamente las disculpas por el retraso en el inicio. A continuación, les voy a presentar el artículo Dosis única de tafenoquina para la prevención de relaxos de Plasmodium, de malaria por Plasmodium vivas. Sí, es una publicación realizada el año 2019 eh, en el The New England Journal of Medicine. Bien, bien. Es importante cuando hablamos de Plasmodium vivax entender que existe diferencias en la biología de este parásito si lo comparamos con Plasmodium falciparum. Las tres que se han encontrado no están en ningún orden en específico de importancia, pero vamos a empezar por la característica que tiene Plasmodium vivax de generar formas latentes en el hígado. Sabemos que al momento de la inoculación de parásito por parte del mosquito Anopheles hembra en un humano, los esporozoitos van a viajar a través del torrente sanguíneo hacia el hígado, en donde van a invadir los hepatocitos. Esto ocurre en al menos los primeros 30 minutos después de inoculado los esporozoitos. Entonces, acá va a iniciar una replicación dentro de los hepatocitos, donde por cada esporozoito ingresado se puede llegar a tener cerca de 10.000 parásitos al cabo de 7 a 10 días. Sin embargo, luego de esto, estos son liberados al torrente sanguíneo. En el caso de Plasmodium falciparum, se liberan todos. En el caso de Plasmodium vivax, por un mecanismo que todavía se desconoce, ciertos grupos de parásitos, digamos que enlentecen su metabolismo y no se siguen replicando, pasando a tomar estas formas durmientes, que su importancia radica en que más adelante estos pueden ocasionar relapsos o recaídas de la infección de malaria por Plasmodium vivax. Otra característica importante es que una vez liberados en la sangre, los parásitos de Plasmodium vivax van a tener una especial predilección por las formas jóvenes de los eritrocitos, es decir, por los reticulocitos. A diferencia de Plasmodium falciparum, que va a parasitar todos los eritrocitos en la sangre, independientemente de la edad de estos, ¿no? Esto se traduce posteriormente en que para Plasmodium vivax vamos a encontrar en el torrente sanguíneo bajas parasitemias, precisamente porque solamente van a estar parasitando las formas más jóvenes, los reticulocitos. O incluso se ha documentado que podría haber una especie de secuestro parasitario en otros órganos como el vaso, justamente donde van a estar produciéndose estas formas más jóvenes. Eh, la siguiente diferencia también va en línea este desarrollo. Sabemos que los parásitos, para poder continuar con su ciclo, el plasmodium necesita transformarse en gametocitos, que van a ser las formas sexuales que al ocurrir una nueva picadura de otro mosquito, va a tomar los gametocitos que van a empezar el ciclo sexual dentro del mosquito, ¿sí? Entonces, a diferencia de Plasmodium falciparum, en que los gametocitos empiezan a formarse después de aproximadamente la tercera replicación en el torrente sanguíneo, en Plasmodium vivax esto ocurre, bueno, también está, digamos, este mecanismo por el cual se convierten en gametocitos los trofozoitos, no se conoce qué es lo que lo gatilla, qué es lo que lo desencadena, pero en Plasmodium vivax ocurre desde la primera replicación. Entonces, esto es
todas estas diferencias son importantes. Vemos que en la primera etapa, en la primera diferencia va a ser la causa de las recaídas si es que no es tratado adecuadamente estas formas, que no hay un método actual para detectarlas. El segundo, estas bajas parasitemias se van a tal vez traducir en malos diagnósticos o en falsos negativos, justamente por las bajas parasitemias. Y tercero, que al formarse los gametocitos más temprano, estos van a estar presentes en el torrente sanguíneo incluso antes de que la persona desarrolle síntomas. Es decir, que la transmisión hacia los mosquitos probablemente va a iniciar antes que si habláramos de una infección por Plasmodium falciparum. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Algunos conceptos que se van a mencionar durante la presentación del artículo son cura, que está referida a la eliminación total de la parasitemia presente en sangre y a la eliminación de los síntomas en una persona con una infección por, en este caso, en malaria. Cuando hablamos de cura radical, también se refiere no solamente a la eliminación de los parásitos en el torrente sanguíneo, sino, esto es una presunción porque no hay forma de mostrarlo, a la eliminación de las formas latentes del parásito presentes en el hígado a través del tratamiento con inoxonticida, el más difundido hasta hace algunos años, el de más amplio uso, el único en todo caso hasta hace algunos años, era primaquina, ¿sí? Y uno de los problemas con primaquina, vamos a hacer un paréntesis acá, uno de los problemas con primaquina es el tiempo en el que este debe ser administrado. Y se ha encontrado en muchos estudios que la adherencia para completar estos 7 días de tratamiento en el caso de Perú y de 14 días en otras latitudes, es que hay una mala adherencia. Y esto de alguna manera amenaza pues que uno logre la cura radical en el caso de las infecciones por Plasmodium vivas. Otro concepto que vamos a ver es el análisis por intención de tratar, que se refiere a que se analizan todos los datos dentro de los grupos de estudio, independientemente de si hubo pérdidas en el seguimiento de los pacientes o algún otro tipo de condición que evitó que los participantes o pacientes terminen el estudio. Mientras que en el análisis por protocolo solamente se hace un análisis de todos los pacientes que cumplieron, digamos, o aquellos pacientes en que se cumplieron todos los criterios y todos los seguimientos. Entonces, ¿qué es lo que busca o en qué se basa este estudio? Este estudio se basa en que la eliminación de los estadios latentes de malaria, los sinusoides, en el caso de Plasmodium vivas, es muy importante para prevenir la recaída de las infecciones. Entonces, en este estudio, vamos a ver que una sola dosis de tafenoquina muestra tener una actividad significativa contra el inozoito de Plasmodium vivas. ¿Cuál es la metodología que ellos usaron? Hicieron un estudio multicéntrico en el que incluyeron a en el que se desarrollaron en centros en Etiopía, Perú, Brasil, Camboya, Tailandia y Filipinas. Hicieron un estudio de doble ciego, es decir, que ni el evaluador ni el participante conocían qué tratamiento se está administrando. Hicieron un doble enmascaramiento porque para encubrir y digamos, mejorar el doble ciego, se cambió la presentación de los medicamentos para que todos asumieran que, o fuera más difícil de saber qué están recibiendo. Aleatorizado porque se hizo, los grupos que se formaron para el estudio fueron asignados de manera al azar, generados por una computadora. Y también se hizo un grupo control con placebo. Esto fue desarrollado entre abril del 2014 y noviembre del 2016 y se enrolaron 522 pacientes, a quienes previamente se hizo
una evaluación, estos debían ser mayores de 16 años. En el caso de Etiopía fue mayores de 18 años, no dan mayor explicación de por qué esta diferencia. Los participantes debían tener una parasitemia positiva por microscopía para Plasmodium vivax, con un recuento parasitario de 100 hasta, perdón, acá hay un cero de más, es hasta 100.000 parásitos por microlitro. Otro criterio fue que tuvieran un intervalo QT corregido menor de 450 milisegundos. El intervalo QT es un valor en el cual se evalúa la actividad cardíaca en el electrocardiograma. Esto es importante porque cloroquina en algunas personas causa un elongamiento del intervalo QT, entonces se necesitaba pacientes que no tuvieran afecciones cardíacas. También otro criterio en el caso de las mujeres fue que estas tuvieran una prueba para embarazo negativa, que no estuvieran dando de lactar y que estuvieran usando un método anticonceptivo fiable o aprobado por organismos internacionales, ¿no? Como, no sé, métodos hormonales, métodos de barrera asociados a un espermicida, etc., durante todo el periodo del estudio. Y un dosaje de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo que hicieron, como es un multicéntrico y estos valores pueden variar, lo que se hizo es obtener una mediana de 36 varones sanos en cada sitio de estudio y se consideró como valor normal si era más del 70% que la mediana obtenida de estos 36 varones sanos. Se excluyeron aquellos sujetos con malaria mixta, malaria grave, según los criterios de OMS, que presentaran vómitos graves, es decir, que tuvieran intolerancia oral por más de 8 horas. Esto imposibilitaría la administración del tratamiento. Hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro. Alaninotransferasa o transaminasa glutamopirúdica mayor de 2 veces el valor normal, que tuvieran alguna enfermedad concurrente, es decir, no sé, que tuvieran alguna afección cardíaca, diabetes o cualquier otra enfermedad que pudiera afectar la evaluación de efectos adversos durante la administración del tratamiento. Uso de fármacos antimaláricos, los que ya conocemos, mefloquina, artesunato, etcétera, 30 días previos al estudio, o que tuvieran algún efecto antimalárico. Acá se incluyen, por ejemplo, sulfonamidas, como, no sé, nitrofurantoína, o aminoquinolonas como el ciprofloxacino, etcétera. Que tuvieran alguna alergia conocida a alguno de los fármacos que se iban a usar, como cloroquina o primaquina. En el caso de tafenoquina era difícil saberlo, o que hayan participado previamente en el estudio. Es decir, que una persona, una vez que terminaba su seguimiento, no podía volver a ingresar al estudio si es que volvía a tener malaria por Plasmodium vivax. Bien, entonces, ¿cómo se aleatorizaron los tratamientos y de qué manera se hizo el doble enmascaramiento? Hubo 3 grupos. En el grupo de tratamiento con tafenoquina, el grupo de tratamiento con primaquina y el grupo al que solo se le dio cloroquina y un placebo. Ese sería el grupo placebo control. Entonces, en el día 1, a todos los participantes se les dio 2 cloroquinas de 300 miligramos. Es una presentación diferente a la que tenemos en el Perú. En el Perú la presentación es de 150 y usualmente se da 4, por si alguien nota la diferencia. Y en el día 2, a todos se les dio una primaquina, pero placebo, es decir, una cápsula que tenía la apariencia de primaquina, pero que era el placebo, más otra vez 2 cloroquinas de 300 miligramos, en el caso del grupo de tafenoquina. En el grupo de primaquina sí se le dio una tableta de primaquina y nuevamente 2 tabletas de cloroquina. Y en el grupo de placebo se le dio también
una primaquina placebo, más 2 tabletas de cloroquina. En el día 2 también se administró en 2 tabletas de tafenoquina para el grupo de tafenoquina y 2 tabletas similares a tafenoquina en el grupo de primaquina y en el grupo placebo. ¿Sí? Entonces, todos en el día 2 recibieron la misma cantidad de tabletas y cápsulas. En el día 3 se les administró en el grupo de tafenoquina una primaquina placebo más una cloroquina de 300 miligramos. En el grupo de primaquina, una primaquina de 15 miligramos, esto sí es el medicamento activo, más una cloroquina de 300 miligramos. Y al grupo de placebo, una cápsula que simulaba ser la primaquina, más cloroquina. Y luego desde el día 4 hasta el día 15, a todos, al grupo de tafenoquina se le administró una cápsula de placebo, al grupo de primaquina se le administró primaquina y al grupo de placebo se le continuó aplicando placebo. Aquí otra diferencia con el tratamiento que usamos en Perú respecto a primaquina. Nosotros usamos 30 miligramos durante 7 días. En este estudio se usó la mitad de la dosis, pero por el doble de días. Esto está un poco difícil de ver, pero es la forma como se seleccionaron los pacientes. Inicialmente se captaron 683 pacientes, pero estos fueron evaluados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que ya vimos, y bueno, pues fueron excluidos 161 participantes, quedando 522 participantes, que es lo que mencionamos que se incluyeron en el estudio, de los cuales 155 fueron en Perú, 210 en Brasil, 55 en Etiopía, 38 en Camboya, 58 en Tailandia y solo 6 en Filipinas. Estos fueron aleatorizados mediante un programa en computadora y se asignaron 260 para el grupo de tafenoquina, 133 para el grupo placebo y 129 para el grupo de primaquina. De estos, los 260, como les había mencionado, se hizo 2 grupos para el análisis. Un grupo un análisis llamado por intención de tratar. En este fueron incluidos todos los participantes que fueron asignados a cada grupo, 260 en el caso de tafenoquina, 133 en el grupo placebo y 129 en el grupo de primaquina. ¿Sí? Luego fueron excluidos por diversas razones, como, no sé, pérdidas, que no asistieron a su cita médica o que recibieron un medicamento que no deberían recibir, ya habíamos mencionado ciprofloxacino, nitrofurantoína, etcétera, o que hubo algún problema para poder evaluarlos, o que no se adhirieron al tratamiento, que no completaron todos los días, o por cualquier otra razón, o que fueron retirados por el médico por los médicos por diferentes razones. ¿Sí? Entonces, de todos estos, solamente 192 pacientes fueron incluidos para el análisis por protocolo en el caso de tafenoquina. En el caso del grupo placebo, solo 106 fueron incluidos en el análisis por protocolo. Y en el caso de primaquina fueron incluidos 108. ¿Qué se hizo con todos estos 522 participantes? Bien, ellos fueron hospitalizados del día 1 al día 3 o hasta que presentaron una eliminación de la parasitemia por gota gruesa. Luego, estas personas fueron citadas nuevamente en el hospital o en la clínica en los días 5, en el día 8, en el día 11 y en el día 15. Estas citas eran consensuadas con las personas, es por eso que se perdieron algunos pacientes que no acudieron a sus citas. Luego se hicieron seguimientos, es decir, se buscaron a los pacientes en el día 22, 29, 60, 90, 120, 150 y 180. También se comprometió, se dio indicaciones a los participantes
que en caso ellos presentaran síntomas, acudieran a la clínica o al hospital donde se estaba realizando el estudio. En caso de que ellos tuvieran una gota gruesa positiva, recibieron un tratamiento de rescate de acuerdo al grupo en el que ellos habían sido asignados. Se tomaron muestras de gota gruesa al momento del tamizaje y 2 veces al día, desde el día 1 hasta el día 3, a las 6 y 12 horas después de administrado el tratamiento. Se tomó un papel filtro solo durante el tamizaje y si hubo alguna recurrencia, ya sea durante los seguimientos, durante las citas programadas o durante las citas por presencia de síntomas. Se hizo un dosaje de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el tamizaje en el día 60 y en el día 120. Y también se hizo medición del genotipo de citocromo P452D6 en el momento del tamizaje. ¿Por qué dosaron perdón, por Michel. bueno, acá aprovecho para señalar que no se conoce el mecanismo exacto por el cual actúan estos dos medicamentos, pero lo cierto es que necesitan metabolizarse para poder pasar a su forma activa una vez ingeridas. De manera que si el citocromo P452D6 tiene una pobre actividad, pues no se va a metabolizar a la forma activa del fármaco y su efecto va a ser menor o probablemente no tenga el efecto esperado. ¿Qué es lo que buscaron en este estudio? Es evaluar que los participantes estuvieran libres de recurrencias a los 6 meses después de administrado el tratamiento. Lo definieron como la eliminación de la parasitemia de Plasmodium vivas que presentaron al inicio, evaluado por gota gruesa sin parasitemia recurrente durante todo el seguimiento, más una gota gruesa negativa al terminar el seguimiento a los 6 meses. También se evaluó que estuvieran libres de recurrencia a los 4 meses, el tiempo de recurrencia, el tiempo de eliminación de la parasitemia y el tiempo de eliminación de la fiebre. Entonces, si para mostrar los resultados, ellos básicamente para evaluar las recurrencias en el tiempo, hicieron un análisis de Kaplan-Meier para poder evaluar la recurrencia de parasitemia de estos pacientes en los tres grupos. Un momentito. Ok. Entonces, tenemos el grupo de tafenoquina que está acá, no sé si todos ven el mismo color, pero es medio moradito. La evolución en el tiempo del grupo de primaquina que está en verde y el grupo placebo que está en gris. Las sombritas que se ven alrededor de las líneas son los intervalos de confianza y los simbolitos como X, redondos, triángulos, etcétera, que pueden observar ahí, son el momento en que un participante presentaba una recurrencia y era censurado del análisis, ¿sí? Finalmente, se observó que los pacientes libres de recurrencia a los 6 meses en el grupo de tafenoquina fue la probabilidad de ser libre de recurrencia a los 6 meses fue de 62.4% para el grupo de tafenoquina, de 27.7% para el grupo que recibió solo placebo y de 69.6% para el grupo que recibió primaquina. No muestran el análisis de la comparación entre tafenoquina y primaquina en este estudio, pero en un estudio previo con otro grupo de pacientes encontraron que no había diferencias entre ellos y más o menos nosotros podemos intuir esto porque también vemos que se sobrelapan los intervalos de confianza entre ambos tratamientos.
Eh, entonces también ellos evaluaron el, el riesgo de recurrencia o el ratio de riesgo de recurrencia entre afenoquina y placebo y entre primaquina y placebo. Entonces, para todos los pacientes se observó que la recurrencia al recibir tafenoquina comparado con placebo era 70% menos en este grupo, ¿sí? En tanto que si comparaban primaquina con el placebo, el riesgo de recurrencia disminuía en 74% para quienes habían recibido primaquina comparado por placebo. Los valores son similares en el caso de tafenoquina para todos los, si agrupamos por regiones a los participantes en África, en Asia y en Sudamérica. Pero en el caso de primaquina, se observa que en los pacientes de Asia, el riesgo de recurrencias fue mayor. Se cree que esto podría deberse a que, y lo mismo ocurre en África, que esto podría deberse a que hubo pocos pacientes por evaluar, entonces no es un efecto que se podría determinar claramente por qué es que ha ocurrido. Bien, esto es una comparación de los niveles medios de hemoglobina para también los tres grupos durante el estudio. No se observó diferencias en la disminución de los niveles medios de hemoglobina de los participantes. En todos los grupos, durante los primeros días de tratamiento, se observó una disminución de los niveles de hemoglobina, pero esta revirtió sin, sin ninguna intervención, es decir, no se hizo ningún tratamiento y los niveles de hemoglobina revirtieron solos. ¿Por qué es importante hacer esto? Si bien es cierto, los pacientes que ingresaron al estudio tenían la glucosa 6-fosfato catalogada como normal, aún así es importante en el caso de primaquina y tafenoquina eh, evaluar la presencia de hemólisis que se va a traducir en una anemia en el participante. Esto es para las pacientes mujeres, esto es para los pacientes varones, el patrón fue bastante similar. Estas son las características de los participantes asignados a los diferentes grupos de tratamiento. No hubo diferencias entre ellos, ni por sexo, ni por edad, ni por la región de procedencia o el grupo étnico. Bueno, esta parte la vamos a pasar. Bueno, es básicamente las características de los pacientes al ingresar al estudio y no hubo diferencias entre los grupos de tratamiento. Entonces, en el artículo como tal no se menciona el análisis por protocolo que se indicaba al inicio. Sin embargo, en las tablas suplementarias sí está esto y no hay diferencias entre este grupo y el grupo de análisis por intención de tratar. Otra cosa que ellos evaluaron fue la seguridad del tratamiento y en esta tabla, disculpen que esté tan pequeña, se listan los efectos adversos que se presentaron y no hubo diferencias entre los tres grupos de tratamiento. Algo que olvidé mencionar, perdón, es que esto es parte de un ensayo clínico de fase 3, es decir, que se está comparando, en el estudio base se está comparando
la, la efectividad de esta nueva droga versus la droga ya existente, que es primaquina, y como grupo control el placebo. ¿Sí? Lo otro que se evalúa durante la fase 3 también es la seguridad del medicamento. Es por esto que se evaluó la presencia de eventos adversos. El principal era pues la disminución de hemoglobina, que de manera indirecta nos podría indicar que esté habiendo una hemólisis, una anemia hemolítica, pero que no fue muy importante. Hubo casos en que sí disminuyó más de 3 gramos por decilitro durante los primeros días, pero esto se revirtió solo. Entonces, finalmente ellos concluyen que una única dosis de tafenoquina pues produce una disminución significativa del riesgo de recurrencias de Plasmodium vivas comparada con placebo en pacientes con una actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa normal. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Gracias, Michelle, por tu presentación. ¿Alguien de los participantes tendrá alguna consulta para Michelle? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Diana Cubas. Recién me estoy integrando al equipo de malaria y tengo una duda. Recién estoy incorporando todos esos conceptos. La exposición ha sido con bastante información. Gracias, Mitchell, por todo lo que nos has podido explicar. Pero en cuanto a la metodología, me quedó la duda con respecto al doble enmascaramiento. Creo que sí lo llegaste a detallar, pero mientras explicabas no logré concretar la idea. No sé si me podrías explicar mejor acerca de eso. Eh, Eh, lo ideal lo hubiera ideal. poner gráficos, pero no pude hacerlo. No soy bueno haciendo dibujitos en la computadora, pero bueno, voy a tratar de explicar justamente con el cuadro en el que están los tratamientos asignados, ¿sí? Ujú, Eh, entonces, el doble ciego es porque, bueno, ni el participante, ni el que administraba el tratamiento sabía qué está dando o qué está recibiendo, ¿no? Entonces, el doble, pero digamos, si tuviéramos los 3 grupos de tratamiento y, por ejemplo, la tafenoquina viene en una presentación tal que yo le tengo que dar 2 tabletas al participante, ¿correcto? ujú. Mientras que la primaquina viene en una presentación de una cápsula. Entonces, si yo le doy al grupo de tafenoquina solamente las 2 tabletas de tafenoquina y al grupo de primaquina solamente una cápsula, tanto el, este, el observador, el evaluador, como el participante, de alguna manera van a intuir qué es lo que están recibiendo, ¿sí? Entonces, para evitar esto, lo que hago es enmascarar el tratamiento que estoy administrando, ¿sí? Para esto, lo que hago es al grupo de tafenoquina, aparte de darle sus 2 tabletas, le doy una cápsula vacía, ¿no? De Claro, plasma. entiendo. ¿Y eso sería el doble enmascaramiento? O sea, es como dices doble, claro, estás compensando la dosis, de alguna manera, es decir, la dosis de manera visual para quien lo está tomando y para quien lo está dando, ¿no? Y eso lleva por nombre doble enmascaramiento, entonces, ¿sí? ¿Sí? A eso se refiere con doble enmascaramiento. O sea, Ah, que no ok, solo enmascara al grupo placebo, sino también a los grupos de tratamiento. ok, entiendo. Gracias, Mitchell. Y bueno, tengo otra duda más. Realmente no sé si es una pregunta muy básica, pero me disculpo si es así, pero es porque son conceptos nuevos para mí también.
Y es que al final la conclusión del artículo, no sé si puedes poner tu conclusión, al final de todo los gráficos que muestran y llegan a concluir, ¿no? Que esta dosis simple de este medicamento va a reducir el riesgo, ¿no? De plasmodium, de la recurrencia de esta infección. Pero ¿por qué señalan, enfatizan que en pacientes con un fenotipo normal de esta actividad, de esta enzima, entiendo, del G6PD? Por qué hacen, o sea, por qué es importante remarcar eso? O sea, no me queda claro. Ok, entiendo. Bien, en el estudio, bueno, voy a empezar hablando en general. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una deficiencia enzimática eh, que va en los sujetos que padecen de esta, va a producir hemólisis de los glóbulos rojos desde sus formas jóvenes, no les va a permitir desarrollar. Esta es hereditaria, no es adquirida, está ligado al cromosoma X, ¿sí? Por eso es que la evaluación inicial la hicieron principalmente en varones, porque al estar ligado al cromosoma X, pues yo voy a tener que si yo heredo ese cromosoma con que me va a predisponer a esta deficiencia. Si soy varón, pues solamente tengo un cromosoma X y voy a tener la deficiencia, ¿no? Por eso es que hicieron la evaluación en varones principalmente. Pero no quiere decir que las mujeres no la tengan, sino que al tener dos cromosomas X, cabe la posibilidad de que uno sea normal y el otro no, entonces la deficiencia no se va a presentar, ¿no? Va una manera de explicarlo de manera sencilla. Bien, entonces, ¿cuáles son los desencadenantes de esta hemólisis en los pacientes que tienen la deficiencia de esta enzima? Pueden ser alimentos, enfermedades o fármacos, ¿no? Alimentos como, por ejemplo, no es, nunca he leído literatura en Perú que esto haya ocurrido, pero por el consumo de habas, por ejemplo, ¿sí? Las personas que tienen esta deficiencia, si consumen habas, les va a dar anemia hemolítica, que dependiendo del nivel de deficiencia que tengan, pues va a ser peor, va a tener un peor pronóstico. Lo mismo va a ocurrir al administrarle alguno de estos fármacos, ¿sí? Que cuando hay una deficiencia encima, va a haber la posibilidad de que produzcan hemólisis de los glóbulos rojos. Sí, Bien, sí, claro, ya entiendo. Y ahora sí ya me queda mucho más claro, en verdad, Mitchell, ya, y ahora sí ya. Gracias, en verdad, muchas gracias. y hacen la aclaración justamente porque en condiciones, bueno, bajo las condiciones del estudio, pues se ha hecho el dosaje a todos los participantes, pero si hablamos de condiciones de la vida real, digamos en un puesto de salud X, no sé, Muchacarusha, Tiruntán, y digamos, ya se ha instaurado que se puede usar tafenoquina, quienes hagan estas políticas tienen que tener muy en cuenta que sí o sí tendría que dosarse la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa antes de administrar el tratamiento. Con primaquina no se hace, porque bueno, se ha venido usando por muchos años y no se ha encontrado. Algo que olvidé mencionar, pero que estaba en otros artículos relacionados a esto, y que sí es importante que sepan independientemente de la pregunta que hiciste, es que el tiempo de vida media de la primaquina es de 6 horas, puede ser hasta 8 horas, es decir, que el cuerpo pues lo elimina después de cierto tiempo y el tiempo de vida media es pero la tafenoquina es de 15 días. Entonces, si yo le administré trafenoquina a un paciente sin haberme cerciorado de que no tiene esta deficiencia y sí la tiene, si el paciente tiene esta deficiencia, pues su
Y Perdió el sí, audio, Michelle. Michelle, se murió. Bueno, ok, listo. Michelle, Sí, sí, se había cortado todo audio cuando estabas explicando de qué pasaría cuando se le aplica a alguien, se le administra la intafenoquina y no se le evaluó la enzima, la G6PD. ok, lo que pasa es que como su tiempo de vida media es de 15 días, pues yo no tengo, si yo estoy en un lugar muy alejado, el pronóstico de este paciente va a ser muy malo, porque si tiene esta deficiencia va a desarrollar hemólisis, por lo tanto va a desarrollar una anemia hemolítica y yo no voy a poder manejarlo como si estuviera en un hospital en el que tal vez sí lo voy a poder transfundir o hacerle diálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso recalcan que tiene que ser en sujetos que tengan normal la actividad de esta enzima. Ok, Mitchell, muchísimas gracias en verdad por tu explicación. Ya me dio una mayor entendimiento de todo lo que has explicado. Gracias. Michelle, ¿alguien más tendrá alguna pregunta para Michelle? Bueno, yo tengo una duda, es justo relacionado a lo que es la conclusión también. Bueno, o sea, concluyen respecto al placebo, ¿no? O sea, porque con respecto a la primaquina, básicamente no hay mucha diferencia en lo que son los efectos adversos y otros efectos ¿no? que han evaluado. Entonces, a este punto, ¿cuál sería la principal ventaja? Aparte, solo la parte de que es un tratamiento single dosis, ¿no? O sea, una dosis única o algo más. Porque con lo que acabas de mencionar también parece que es más una desventaja también con respecto a primaquina. Ok, bien. Uno de los problemas cuando hablamos de eliminación de la malaria, uno de los retos actuales es justamente el estadio latente de Plasmodium vivax. Actualmente no hay forma de, de detectar la presencia de en las personas. Se asume que con el tratamiento actual recomendado por OMS de primaquina, se logra esta eliminación completa. Sin embargo, estudios realizados con seguimientos de hasta 6 meses han encontrado recurrencias que van desde 30 hasta 60% dentro de los 6 meses. Cuando hablamos de estudios, entendemos que estos pacientes han recibido las dosis adecuadas y a pesar de eso han tenido recurrencias. ¿Sí? Entonces, si hablamos de las condiciones en vida real, pues tenemos pacientes, empezando por los pacientes, no porque sean el principal problema, sino porque, bueno, empezamos por los pacientes, que no hay una buena adherencia a los 7 días de tratamiento, ¿no? Estudios han encontrado que la adherencia a los 7 días de tratamiento es de 62%, es decir, 38% de los pacientes no completan los 7 días de tratamiento. En estudios cualitativos han encontrado que después del tercer día, como ya no sienten los síntomas, deciden no continuar con el tratamiento. El otro problema viene por parte de quien administra el tratamiento. Tenemos una norma técnica basada en un estándar, ¿no? Si es mayor de edad, me enfoco en eso porque por ahí vendría el principal problema desde quien administra el tratamiento. Es mayor de edad, entonces, según la norma le tengo que dar dos tabletas de primaquina durante 7 días, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero esto está calculado, digamos, en una persona con un peso entre 60 y 70 kilos. ¿Qué pasa si tiene 80 kilos, 90, 100 kilos? Entonces le estás dando menos de la dosis que necesitaría. Más difícil aún de controlar, ¿qué pasa si esta persona tiene un pobre metabolismo del citocromo P452D6? No va a metabolizar adecuadamente la primaquina. Entonces, eso sería muchos de los problemas, pero el principal es la no adherencia. El principal es la no adherencia. Entonces, imagínense si hay una tasa de recurrencias de hasta 60% en pacientes que se les ha hecho toda una serie o sea, se le ha dado en las condiciones ideales el tratamiento,
Imagínense cuál sería la tasa de recurrencias en condiciones de la vida real. Entonces, la tafenoquina tiene la ventaja de que es una sola dosis y con esto, pues, eliminas el problema de adherencia. Si bien es cierto, sus tasas de recurrencia son bastante similares, pues la principal ventaja es esta, que es una dosis única. ¿No tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Pregunto? Sí, adelante. Hola, Michelle, ¿qué tal? Tengo una pregunta. ¿Cuándo fue el último estudio donde evaluaban la adherencia primaquina? Recuerdo uno, pero fue hace varios años. ¿Ha habido otra publicación viendo eso? Eh, no, la verdad es que no. Sí, el paper es, me acuerdo que del 2011 o 2010, pero en sí los datos fueron recolectados mucho antes que eso. No, yo al menos en Amazonía no he visto otro estudio. Oh, entonces, digamos que se asume que la adherencia sigue siendo baja de alguna manera. Sí. Ok, un poco tricky, pero bueno. Tiene la mano levantada. Hola Michelle, gracias por tu presentación. Yo tengo dos dudas. La primera es si es que sabes si la deficiencia de la glucosa cepafosfato deshidrogenasa se puede compensar con la administración externa de la enzima, así como cuando nos falta lactasa y, o sea, y podemos consumir la lactasa como tal. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo está la situación actual respecto a la política del Ministerio de Salud con la tafenoquina? Sé que creo que habían aprobado que se pueda utilizar, pero no sé si se ha implementado o no. No sé si sabes algo sobre si, alguna actualización sobre eso. Ok. Eh, Respecto al tratamiento de la deficiencia, bueno, como tal, la deficiencia no representa un problema mientras no haya algo que desencadene la anemia. Y el tratamiento es ese, es transfundir, y tratar de manejar lo que ha desencadenado. Digamos, si tiene una infección viral, si es un medicamento de eliminación lenta, es hacer, no recuerdo el término, pero aparte de diálisis hay otro tratamiento, se me fue el nombre en este momento. Es parecido al que te hacen cuando te hacen un recambio de plaquetas, no recuerdo el nombre. Eso por un lado. Perdón, la segunda pregunta que me hiciste, ¿me la repites? Sí, era sobre la política del Ministerio de Salud sobre la tafenoquina. Creo que habían sacado que ya había aprobado el uso, pero no sé si se ha implementado. Ok, sí. Eh, en la política actual del Ministerio de Salud del Perú no está incluido la tafenoquina. Sí hay un estudio que se va a hacer con tafenoquina en el que están involucrando a- al Ministerio de Salud, en este caso a la Dirección Regional de Salud de Loreto, eh, pero como tal no está en la norma técnica. Gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta para Michelle? Bueno, si nadie más tiene preguntas, gracias Michelle por tu presentación. Gracias a todos por haberse conectado y por su participación. Creo que podemos dar por cerrada la sesión de hoy.
y nos estaremos viendo ya en la próxima semana. Solo para recordar, las siguientes 2 sesiones van a ser a las 8 de la mañana. Gracias.